Buenas, ¿cómo están, queridos oyentes? Esto es el segundo programa de Voces en el Ruido, este nuevo podcast que estamos empezando. Joaco, ¿cómo andás? Hola a todos, hola Leo, muy bien. Acá estamos en este segundo programa y como ya les dijimos, nosotros no vamos a laburar tanto en el speech este año, sino que más que nada vamos a darle pie a reflexiones que se van a ir haciendo. Nos tomamos un año más tranquilo para escuchar las voces que tienen algo para decirnos, más interesante de lo que por ahí podemos decir nosotros. Así que ya tenemos una nueva reflexión para compartir, ¿no? Así es, Monseñor Jorge nos regala una reflexión sobre los 10 años de pontificado del Papa Francisco y se reflexionó sobre una temática bastante que no se suele hablar mucho en el Papa. Sí, así es. Sobre la educación. Nos trajo algo bastante novedoso. Así que vamos ahora mismo a escuchar lo que el padre Jorge González, obispo auxiliar acá de La Plata, tiene para comentarnos. Muchas cosas aparecieron días atrás en nuestra patria, una cantidad de entrevistas importantes en distintos medios a nivel nacional, también algunos artículos o cartas, ¿no?, de otros obispos o de pensadores, de analistas, que fueron como tomando alguna perspectiva del aporte de Francisco, ¿no? Sea para el ámbito eclesial, o sea, más que nada para la vivencia de la Iglesia, sea especialmente para el mundo, ¿no? Fundamentalmente en esas grandes líneas que Francisco nos marcó, en torno a la doctrina social, en torno a la experiencia de la pandemia que dejó a la luz tantas cosas, en torno a su discurso siempre en un mundo atravesado, ¿no?, por el conflicto, por la guerra, en torno al descarte y fundamentalmente su visión de iglesia, ¿no?, poniéndonos una iglesia en salida, en este camino misionero, etcétera, digamos, ¿no? Yo quisiera quizá compartir con ustedes muy brevemente, digamos, ¿no?, por el espacio que tenemos y el marco de esta realidad de diálogo, en torno al aporte de Francisco en el campo de la educación. Quizás es un tema menos conocido por muchos, pero que atraviesa el pensamiento y el corazón del Papa. Bergoglio, digamos, siempre tuvo claro que la educación es un factor central en el desarrollo de los pueblos y que de alguna manera de las crisis se sale fundamentalmente por la educación. Siendo obispo de Buenos Aires, generó mucho contacto con los educadores, dedicó mucho tiempo a animar en la mística del educador y además tuvo iniciativas muy concretas también en el campo de la educación. Pero en la Iglesia Universal y en este último tiempo, el Papa lanzó un desafío muy grande que lo llamó Pacto Educativo Global. En realidad fue una idea que siempre estaba girando en torno al corazón de Francisco. Ya en septiembre del 19 el Papa envió un mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo, convocando a un evento que por las restricciones de la pandemia se suspendió, en realidad se prorrogó, y después en un acto público, en un contexto de una universidad romana, pero que tuvo un alcance global a través de las redes, el Papa largó esta propuesta, en la que claramente lo que plantea el Papa es esta preocupación grande que tiene y que tenemos todos, que somos cada vez más conscientes de la crisis que vive el planeta. Y de alguna manera él nos muestra su convicción de que la educación es la mejor manera de revertir esta situación. Y por eso el Papa nos invita a unir esfuerzos
a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Para crear una alianza educativa amplia. Creo que estas palabras son interesantes, ¿no? Alianza, pacto, claramente percibe que la alianza educativa está rota entre las instituciones y la sociedad, entre las familias y el colegio. Por eso, crear una alianza educativa amplia para formar personas que puedan reconstruir la sociedad hoy quebrada. Lo que está detrás claramente es la visión que el Francisco tiene y nos transmitió tan profundamente en la carta pastoral, ¿no? De Fratelli Tutti, de poder como crear una humanidad más fraterna. Este tema de la fraternidad es el horizonte que de alguna manera anima el tema del pacto educativo, ¿no? Leo unas palabras de él justamente en el lanzamiento del pacto educativo el 15 de octubre del 2020, porque me parece que son muy claras. Decía en aquella oportunidad el Papa: conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. En este mensaje el Papa en realidad convoca no solamente a aquellos que se dedican a la educación formal, podemos pensar profesores universitarios o docentes, sino en realidad convoca a hombres y mujeres de la cultura, de la ciencia, del deporte, a los artistas, a los operadores de medios de comunicación, en realidad a todas las personas de todas las partes del mundo, ¿no? Para que se puedan unir a este pacto y se vuelvan protagonistas y promotores del cambio, porque acá no se trata de un marco teórico, sino fundamentalmente de un espíritu nuevo que tiene que llevarnos a acciones concretas. Ahora, para este compromiso que el Papa nos pone, él como define algunos puntos claves que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿no? Para que puedan ser asumidos de una manera muy clara, ¿no? Y en realidad pone un número que también es muy simbólico, ¿no? 7 puntos. El primero habla de poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, a la persona. Este tema es clave, digamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es así y claramente en la práctica no es así. Por eso el valor de la persona, su dignidad, la singularidad es clave, ¿no? La dimensión de relacionarse con los demás, con el contacto con la realidad, fundamentalmente para que se favorezca siempre, ¿no? Un trabajo que tiene en el centro al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, ¿no? Y claramente es ir en contra de esta especie de difusión de la cultura del descarte que el Papa Francisco tanto rechaza y nos hizo como estar tan atentos. El segundo punto es escuchar la voz de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. A veces nuestras instituciones van por caminos que se terminan no teniendo estructuras de escucha y de atención de aquellos que tienen que ser los protagonistas y hacia los que nosotros tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos, ¿no? El tercer punto es fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Pensemos que este pacto global no lo plantea solamente para nuestra patria, ¿no? Pensando en nuestras instituciones en Argentina, sino que es un planteo global que hace el Papa, donde él conoce realidades muy tremendas, ¿no? Donde todavía
en las chicas no tienen lugar, por ejemplo, en las instituciones educativas, ¿no? En distintos lugares del mundo. Tener a la familia como primera e indispensable educadora. El quinto punto es educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Comprometernos a estudiar para encontrar formas nuevas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso. Este tema que, para que no se vuelva contra el hombre, sino que está al servicio del hombre, el progreso y de toda la familia humana, ¿no? O sea, todo este tema que el Papa trabajó tanto en Laudato Si, ¿no? O sea, esta perspectiva de ecología integral. Y el último punto, en esta misma línea, es salvaguardar y cultivar nuestra casa común, justamente protegiéndola de la explotación de sus recursos y adoptando estilos de vida más sobrios, ¿no? Que puedan buscar un aprovechamiento integral de las energías renovables, por ejemplo, mucho más respetuosa del entorno humano y natural, trabajando un poco en una línea más de solidaridad, ¿no? Y lo que él llama la economía circular. Temas que estamos todos mucho más sensibles, pero que tenemos que seguir trabajando mucho en estas nuevas generaciones, ¿no? Bueno, este desafío que largó el Papa fue asumido rápidamente por muchas instituciones. En el caso de nuestra patria, en la Argentina, en la Comisión Episcopal de Educación, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, trató ya durante todo este año de generar mesas de diálogo, ¿no? Planteando un poco esta propuesta del Papa, pero fundamentalmente generando el espacio para que los distintos protagonistas de la educación en nuestra patria puedan sentarse, puedan también en un marco amplio dialogar y se pueda buscar también algunos consensos que nos ayuden a salir de esta crisis tan profunda, que el mismo Papa llama catástrofe educativa, ¿no? Un término que a muchos no les gusta, especialmente a los políticos, pero que todos somos conscientes de que estamos sumergidos en una situación muy difícil en el plano educativo en nuestra patria. Ya llevamos varios encuentros muy interesantes con exministros, con políticos, con académicos, con familias, con sindicatos, encuentros temáticos donde hemos hablado sobre el financiamiento educativo con organizaciones que se dedican a esto, en el seguimiento de las políticas, con legisladores. Hemos reflexionado también con docentes que están justamente en el campo. Hemos reflexionado sobre el tema de la formación docente, todo esto también en un marco federal, porque hemos ido al interior, hemos ido a la provincia de Posadas, hemos reflexionado en la Patagonia, hemos trabajado en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ojalá que todos estos esfuerzos después los podamos también sintetizar en alguna especie de documento con algunos consensos básicos, ¿no? Que sirvan también para aquellos que tienen que tomar decisiones en nuestra patria. Ese es el interés de la comisión, también de la que formo parte como obispo. Pero bueno, esto es entre paréntesis. Volviendo al Pacto Educativo Global, a la propuesta del Papa Francisco, es interesante que él también confió a, creo que son 4 universidades importantes del mundo, a que justamente como el valor de la universidad, que sean focos de reflexión y que generen también reflexiones y trabajos en torno a 4 áreas o 4 grandes ejes temáticos, ¿no? Para que después eso pueda aterrizar en desarrollos, en políticas, en iniciativas, ¿no? en lo concreto, ¿no?
los 4 grandes ejes son el tema de la dignidad humana, la educación para la paz, la ecología integral y la solidaridad y desarrollo. Y la Congregación para la Educación justamente convocó, estoy seguro, a una universidad colombiana, la Javeriana, que es una universidad de los jesuitas, para esto en Latinoamérica. Y creo que las otras universidades, si mal no recuerdo, era una australiana, debe ser la Universidad Católica de Australia, la Sacro Cuore de Italia y la Notre Dame de Estados Unidos, ¿no? Para que justamente se pueda profundizar esto. Bueno, en fin, hay mucho para seguir hablando, pero creo que estas pequeñas notas valen para tener una idea de esto que quizá por ahí lo hemos escuchado, y si no, es bueno tratar quizá de rastrear un poco más, ¿no? En torno a esta propuesta del Papa de este Pacto Educativo Global, que además en realidad tiene algo muy interesante, ¿no? Que es volver a dar mística fuerte al educador, ¿no? Porque en el fondo es cargar de esperanza el corazón del educador, ¿no? La fuente de esperanza está en la educación, ¿no? La esperanza para un cambio que lo vemos como tan necesario. Muchas gracias por la invitación y ojalá que estas pequeñas palabras compartidas nos ayuden a acercarnos a uno de los tantos aportes tan ricos que Francisco nos regaló en estos años de ministerio. Muy bien, muy interesante. Lo escuchábamos a Monseñor Jorge González. Y en la materia práctica docente justo este año, la profesora nos está dando muchos textos de Bergoglio sobre la educación, cuando era arzobispo de Buenos Aires, cuando le hablaba a los educadores, la importancia que le daba a la educación como una de las principales causas de la crisis de nuestro país. Y siempre tan realista Bergoglio, dice, ¿qué queremos? ¿Que salgan bien educados los pibes o salgan después del colegio a la esquina y le den una bolsita de merca? ¿Qué queremos? ¿Que tengan horizontes de esperanzadores de la patria o que estén en un existencialismo relativo que nada les importe y la vida es nada, voy decidiendo lo que voy haciendo y no tiene ningún horizonte claro, tampoco tienen los límites claros? Eso es un poco lo que nos está haciendo leer la profesora en la materia, y me acordaba mucho de eso mientras Jorge reflexionaba, más que nada en el magisterio de Francisco sobre la educación. Sí, y como también decías, esto de que es una inquietud que él ya tiene desde hace mucho tiempo y que ahora como Papa en estos 10 años, si bien conocemos mucho más de otros documentos o gestos que ha hecho, en particular en el tema educativo también el Papa ha tenido una presencia fuerte, y esta cuestión del Pacto Educativo Global está bueno conocerla, investigar un poco, googlear, averiguar un poco de qué se trata y ver cómo se empiezan a generar movimientos en todo el mundo en torno a este tema. Me parece súper interesante, así que bueno, agradecemos especialmente al Padre Jorge por esta intervención, por este aporte, y bueno, vamos concluyendo este segundo programa de Voces en el Ruido. Nos vamos a encontrar a la próxima con alguna temática que va a surgir. Así es, lo podemos titular Francisco y el Pacto Educativo Global. Me gusta el título. Bien, bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Mariano, que siempre está detrás en la edición. Trabaja más que nosotros este año, así que gracias, Marianito. Un abrazo.